Muy buenas a todos. El día de hoy voy a hablar sobre anatomía de la cabeza. La cabeza ósea contiene todos los huesos del cráneo y cara y sirve como protección para una importante parte del sistema nervioso. El cráneo es una estructura ósea que está constituida por dos regiones topográficas que son el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo se define como la cavidad ósea que contiene el encéfalo y las meninges, que incluye los huesos frontal, occipital, etmoides, esfenoides, parietales y temporales. Y el viscerocráneo conforma el esqueleto facial, que están incluidos unos 14 huesos. Entre esos huesos tenemos los cornetes nasales inferiores, los nasales, los maxilares, los palatinos, lagrimales y cigomáticos, la mandíbula y el vómer. La función más importante del cráneo es la protección del encéfalo, pero también presta inserción a los músculos de la cara y protege a los órganos que controlan la sensibilidad especial. Estos 5 sentidos y sus órganos son el olfato, que nos ayuda a percibir los olores, que reside en la cavidad nasal, la visión, cuyo órgano principal reside en la cavidad orbitaria, el gusto, que está ubicado principalmente en la cavidad oral. El cráneo humano consta de 22 huesos, que en su mayoría están conectados por articulaciones osificadas llamadas suturas. El neurocráneo consiste de la bóveda craneal y de la base del cráneo. La bóveda craneal se compone de los dos huesos parietales y partes del frontal y occipital. Las suturas más importantes son la sutura coronal, la sutura sagital y la sutura lambdoidea. La base del cráneo es la porción inferior del neurocráneo. Viéndola desde el interior, puede subdividirse en las fosas craneales anterior, media y posterior. Los forámenes o agujeros por donde cruzan los nervios y vasos sanguíneos más relevantes se encuentran en la base del cráneo. La fosa craneal anterior consta de una lámina perforada en su centro, la famosa lámina cribosa. Los forámenes de la lámina cribosa, cerca de 20, sirven como conductos para que los nervios olfatorios alcancen la mucosa olfatoria de la cavidad nasal. Tanto el nervio óptico como la arteria oftálmica atraviesan el conducto óptico, el cual se encuentra en el centro del hueso esfenoides. El ala menor del hueso esfenoides crea el límite dorsal de la fosa craneal anterior. La fosa craneal media se encuentra un poco más profunda que la fosa craneal anterior. La fisura orbitaria superior delimita por el ala mayor y menor del hueso esfenoides. Contiene los pares craneales troclear, abducens oculomotor y oftálmico. La silla turca es una depresión en el hueso esfenoides, la cual en el centro de esta fosa craneal media forma la fosa pituitaria, donde se encuentra la hipófisis, que es la glándula pituitaria. Otros forámenes importantes son el foramen redondo del nervio maxilar, el foramen oval del nervio mandibular y el conducto carotídeo, que es la arteria carótida interna. El foramen más grande del cráneo es el foramen magno. Es a través de este que sale el tronco del encéfalo y se convierte en médula espinal. El foramen magno se sitúa en el centro de la fosa craneal posterior. Se separa de la fosa craneal media por el dorso de la silla del hueso esfenoides y por el borde superior del hueso petroso. El hueso frontal del cráneo forma la suave curvatura de la frente y protege importantes estructuras como el lóbulo frontal del cerebro y la lámina horizontal del hueso etmoides, conocida como lámina cribosa, que da paso a través de su superficie perforada a los haces del nervio olfatorio, haciendo posible el sentido del olfato. El hueso frontal forma parte de 3 regiones de la cabeza: la frente, la órbita y la nariz. Como el hueso frontal es el hueso más anterior del cráneo, se relaciona tanto con los huesos adyacentes del neurocráneo como con los huesos más superiores del viscerocráneo. El hueso frontal es uno de los huesos del cráneo que rodean al encéfalo y consta de 3 partes: una escama, una porción orbitaria y una porción nasal. El área más grande del hueso frontal es la escama, que comprende el área de la frente. Esta contiene a los senos frontales, que están ubicados hacia superomedial de la órbita y están separadas por un tabique. El borde superior de la órbita contiene la incisura supraorbitaria, por donde pasan los vasos y el nervio supraorbitario.
Sobre la raíz de la nariz encontramos una cara lisa y ligeramente elevada conocida como glabela. Los procesos cigomáticos emergen caudal y lateralmente desde la escama y se articulan con el hueso cigomático. La porción orbitaria forma el techo de la órbita hacia lateral y hacia medial. La espina nasal está formada por la unión de la porción nasal del hueso frontal con los procesos frontales del hueso maxilar y los huesos nasales. Este hueso se articula con 7 huesos, que son el hueso lacrimal, los huesos nasales, el hueso etmoides, el hueso maxilar, el cigomático, el esfenoides y los parietales. Siguiendo con el hueso parietal, que es ligeramente curvado y tiene forma de cuadrilátero, presenta 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Los bordes se articulan con los huesos adyacentes del cráneo para formar varias estructuras craneales. Las caras contienen varios reparos anatómicos como surcos o hendiduras. El hueso parietal tiene 4 bordes, que serían el borde sagital, ubicado superiormente, que es el más ancho y largo de todos estos. Estos huesos parietales se articulan entre sí mediante los bordes sagitales para formar la sutura sagital. El borde escamoso, que está ubicado inferiormente, el borde comienza delgado y recto en la parte anterior, se arquea en el medio y luego se engrosa en la parte posterior. El borde escamoso entra en contacto con 3 estructuras óseas, de anterior a posterior. Estas son las alas mayores del hueso esfenoides y las porciones escamosas, y la petrosa del hueso temporal. Estas articulaciones forman las suturas esfenoparietal y parietomastoidea. También está el borde frontal, que está ubicado anteriormente, entra en contacto con el hueso frontal para formar la mitad superolateral de la sutura coronal. Y por último el borde occipital, que está ubicado posteriormente. Este se articula con el hueso occipital formando la sutura lambdoidea. Siguiendo con los 4 ángulos del parietal, que es el ángulo frontal, el ángulo esfenoidal, el ángulo occipital y el ángulo mastoideo. Este hueso va a tener una cara externa y una cara interna. Siguiendo con el hueso occipital, el hueso occipital está dividido en 4 porciones, una porción basilar, 2 porciones laterales, condilias y una porción escamosa. Todas estas porciones están localizadas alrededor de una gran abertura conocida como el foramen magno. Las estructuras que pasan a través de este foramen magno son el tronco encefálico, por el bulbo raquídeo, el ramo espinal del nervio accesorio y las arterias espinales anteriores y posteriores, la arteria vertebral y la vena espinal. La porción basilar se localiza anterior al foramen magno y adyacente a la porción petrosa del hueso temporal. Se fusiona anteriormente con el hueso esfenoides y forma el clivus durante la adolescencia. Tanto el músculo constrictor superior de la faringe como el rafe faríngeo se inserta en el tubérculo faríngeo que se encuentra en la cara inferior de la porción basilar. Las porciones condilias son masas laterales del occipital que se localizan a los lados del foramen magno. Constan de 2 prominencias con forma de riñón, que son los cóndilos occipitales, que se articulan con la primera vértebra cervical, que se llama la articulación atlanto-occipital. Posteriores a estos se encuentran los conductos condilios, por donde pasan las venas emisarias condilias y conectan los plexos venosos vertebrales externo con el seno sigmoideo. El nervio hipogloso sale del neurocráneo a través del conducto del hipogloso, el cual perfora las porciones laterales del hueso occipital. La porción escamosa es la más grande de las 4 partes del hueso occipital. Una prominencia palpable, conocida como protuberancia occipital externa, se ubica en la línea media de la cara externa y sirve como punto de inserción para el músculo trapecio. Además de esto, la cara externa tiene como características la presencia de 3 líneas curvadas, que son la línea nucal suprema, la línea nucal superior y la línea nucal inferior. La porción escamosa del hueso occipital está marcada por surcos en la cara endocraneal, que es interna, debido a los senos venosos durales.
el seno sagital superior, senos transversos y el seno sigmoideo. Superior al surco del seno transverso hay una depresión ósea que sirve para acomodar al lóbulo occipital, la fosa cerebral, y la depresión inferior correspondiente que alberga al cerebelo, que es la fosa cerebelosa. Una correlación clínica sería el aneurisma cerebral, también llamado aneurisma intracraneal. Es una protuberancia en un vaso sanguíneo del cerebro. En ocasiones, un aneurisma tiene el aspecto de una cereza que cuelga de un tallo. Los aneurismas cerebrales se forman y crecen porque la sangre que fluye por el vaso sanguíneo ejerce presión sobre una zona débil de la pared del vaso. Esto puede causar un aumento del tamaño del aneurisma cerebral. Si el aneurisma cerebral presenta un derrame o se rompe, puede causar sangrado en el cerebro, lo que se conoce como accidente cerebrovascular hemorrágico. Eso sería todo. Muchas gracias.